Advertencia. Las opiniones emitidas son responsabilidad de quienes las expresan. No reflejan la postura de Azo TV Cable ni de su canal local de televisión. Bueno, un cordial saludo. Mi nombre es Andrés Obando, soy médico general. En esta oportunidad vamos a tocar un tema importante que afecta a la mayoría de las personas en nuestro medio y genera una serie de complicaciones, las cuales si no se diagnostica a tiempo y no se maneja de una manera adecuada, va a tener repercusiones a futuro que van a afectar el día a día de los pacientes. El día de hoy vamos a hablar de la parálisis facial y más que ello vamos a hablar de la parálisis idiopática o la parálisis de Bell. La parálisis facial se define como un trastorno neurológico el cual afecta los músculos en la hemicara y llevan a una alteración motora de estos, generando una serie de síntomas que afectan la postura, que afectan la armonización de la cara, que afectan la situación psicológica del paciente. De ahí que es una enfermedad multifactorial, de ahí que es una enfermedad que puede generar muchas complicaciones, tanto físicas como psicológicas, dado que afecta pues nuestra presentación, que es nuestro rostro, nuestra cara. De ahí que vamos a hablar de esta patología, dado que es demasiado frecuente, afecta a cualquier persona, a cualquier edad, teniendo unos picos de incidencia entre los 15 y los 60 años y con un pico mayor de ocurrencia que es aproximadamente entre los 45 años, que es donde la mayoría de los pacientes, teniendo en cuenta los diferentes factores de riesgo o susceptibilidades que conlleven a aumentar la capacidad o aumentar el riesgo de sufrir esta patología. Otro tipo de factor de riesgo de esta patología es la hipertensión arterial, el sobrepeso, la diabetes y las situaciones de embarazo. Y también se habla de que los trastornos psicológicos o los trastornos más bien emocionales, como las situaciones de estrés, los cuales conllevan a una disminución de nuestro sistema inmunológico por consecuencia de la activación del cortisol, que hace que haya una baja respuesta inmunológica, hace que esta patología también aparezca en nuestro cuerpo. Entonces tenemos que el estrés, las situaciones de ansiedad, las situaciones de depresión conllevan a una disminución de nuestra respuesta inmunológica, haciendo que cualquier microorganismo, en este caso un virus, que es la causa mayor que produce esta enfermedad, aproximadamente en un 80%, se habla que la parálisis de Bell es generada por un virus. Entonces, al tener una disminución en nuestra respuesta inmunológica, este virus que inicialmente está inactivo en nuestro cuerpo, claro está en los pacientes en los cuales la varicela ya actuó, ya tuvo un contacto con nuestros anticuerpos, queda en nuestro cuerpo, pero de manera inactiva. Y al evidenciar que hay una disminución en la respuesta inmune, este virus se reactiva y pues se habla de que genera este tipo de patología. Se considera idiopática porque aún hasta el sol de hoy no hay una causa específica que hace que este nervio, que es un nervio que viene desde el cerebro y viene por la región auricular superior, y llegando aquí en esta zona se divide, se habla en 5 paquetes nerviosos que van a controlar los músculos de la hemicara. Por eso se dice que la parálisis facial en un 95% es unilateral, o sea, afecta solo a un lado de la cara. Es muy raro que se pueda ver, aunque sí existe ese porcentaje mínimo,
pero sí puede darse una parálisis facial bilateral. Entonces, la parálisis facial, retomando la charla, la parálisis facial es una patología en la cual se genera una parálisis de los músculos que controlan la cara. En este caso, pues la hemicara, o como comúnmente se dice, un lado de la cara, generando unas alteraciones para cerrar el párpado, para sonreír, genera una alteración aquí a nivel del músculo macetero. Al masticar vamos a tener alteraciones. Al deglutir también puede existir alguna alteración. Alteraciones en cuanto a la sensibilidad de la cara. Pacientes refieren algo de hormigueo, amortiguamiento en la hemicara. Los pacientes en los cuales ya está instaurada esta patología entre aproximadamente las 48 y 72 horas desde el inicio de esta enfermedad, también van a tener alteraciones en cuanto a la audición. Se vuelve mucho más sensible el escuchar. Los ruidos fuertes pueden afectar este tipo de pacientes, generando dolor de cabeza, generando dolor. Entonces es una patología que aparentemente pues es fácil de manejar, es autolimitada, o sea que tiene unos días de pico de enfermedad y unos días en los cuales ella misma cede, se autolimita, pero lo importante es que puede generar secuelas, como algunos pacientes simplemente pueden tener alguna alteración simplemente en la sensibilidad de la cara o una ligera desviación de la comisura labial, que esta puede ceder entre unas 2-3 semanas. Hay pacientes, dice la literatura, que hasta 6 meses esta patología puede generar secuelas, tanto pues físicas como motoras a nivel de la hemicara afectada. Al hablar de secuelas motoras, pues son secuelas que van a afectar los músculos de la cara, van a generar una hipotonía a nivel de los músculos faciales, generando pues ya una secuela poco reversible en el tiempo. Dentro de los síntomas de la parálisis facial, pues como ya lo dije anteriormente, es una patología que va a afectar el tono muscular de la hemicara afectada. O sea, va a haber una alteración a nivel de los músculos que controlan la cara. Entre ellos, pues puede afectarnos el cerrar el párpado, una desviación de la comisura labial, una caída de los músculos de la cara. Puede acompañarse en los pacientes, sobre todo adultos mayores, con alteraciones como babeo. No es muy frecuente, pero sí también existe una alteración en la articulación de la palabra. Y de aquí es importante porque hay una patología con la cual hay que hacer un diagnóstico diferencial. Un diagnóstico diferencial significa tratar de comparar con otra enfermedad la cual puede tener algunos síntomas diferentes o síntomas similares, pero puede deberse a otras causas. En este caso, el accidente cerebrovascular, o como comúnmente lo llamamos el derrame cerebral, es una patología en la cual hay que hacer un diagnóstico diferencial. De ahí que ante este tipo de síntomas debemos consultar al médico, bien sea inicialmente a su médico de confianza más cercano o asistir a un servicio de urgencias, porque el médico deberá de definir si esta parálisis facial es de origen central o de origen periférico. De ahí que al realizar este tipo de diagnóstico, pues debemos centrarnos en la evidencia o en encontrar o semiológicamente buscar este tipo de síntomas que marcan la diferencia entre una parálisis central y una parálisis periférica. La disartia o la dificultad para articular la palabra, pues dependiendo de la edad del paciente, aunque un porcentaje menor, sí la vamos a encontrar en la parálisis periférica. Pero más que todo este tipo de patología, de síntoma, lo encontramos en las parálisis faciales de origen central. O sea, ya algo netamente del cerebro que está pasando allá adentro que generó este síntoma. Pero lógicamente en este tipo de patologías de origen central el paciente vamos a encontrar otros síntomas asociados y otros hallazgos clínicos, como una disminución en la fuerza y sensibilidad, no solo de la hemicara afectada, sino también del hemicuerpo, debilidad muscular en la pierna,
en el brazo del mismo lado. Pacientes van a tener síntomas asociados como cuadros que inician con con cuadros de convulsiones, cuadros de cefalea intensa, cuadros que inician con pérdidas del estado de conciencia, con posterior hallazgos clínicos de hemiparesias y hemiplejías en el hemicuerpo afectado, pacientes los cuales hacen relajación de esfínteres, que se orinan. Ese tipo de paciente ya es un paciente que requiere una atención netamente en urgencias para vigilar y sobre todo para analizar el estado de conciencia en el cual el paciente se encuentra, y de ahí definir si necesitamos proteger esa vía aérea mediante una intubación orotraqueal, o vigilar a este paciente su respiración, vigilar a este paciente pues, sus signos vitales, lógicamente de una manera muy diferente a un paciente en el cual estamos ante una parálisis facial periférica, en el cual el daño solo se va a ver evidenciado en la hemicara afectada, más no en el resto del cuerpo. De ahí la importancia y el llamado a toda la comunidad que ante un episodio de parálisis facial o de debilidad muscular, bien sea en una parte del cuerpo o solo en la cara, a consultar de inmediato al servicio de urgencias, donde el médico será quien haga este diagnóstico y por ende defina las ayudas diagnósticas y el tratamiento a efectuarse. Dado el caso que sea una parálisis periférica, pues el manejo va a ir encaminado a tratar de descomprimir o desinflamar el nervio facial que se ve afectado y que nos genera esta alteración a nivel de la hemicara afectada. Entonces, tenemos que esta patología se debe a que el nervio que controla los músculos de la cara se encuentra inflamado. Inflamado, como le dije, debido a muchas causas, entre ellas algo viral que hizo que este nervio se inflame y deje de transmitir este impulso nervioso desde el cerebro hasta el músculo de la cara, generando con consecuente la desviación. Entonces, pues el tratamiento va a ir encaminado al uso de corticoides, al uso de antiinflamatorios, al uso de analgésicos, al uso de suplementos de vitamina B2, B6, B12, ya dependiendo de los antecedentes que tenga nuestro paciente, pues se individualizará cada caso y se indicará un tratamiento acertado. El uso de corticosteroides es tal vez el pilar fundamental de esta patología, dado que tiene un efecto rápido y hacen que este nervio que se inflama pues mejore, y de la misma manera este paciente pues tenga o evitemos unas complicaciones a futuro. Se habla que el pico de la enfermedad es entre las 48 y 72 horas. Hablamos de pico, es cuando esta enfermedad es grave en ese momento. Lógicamente, pues no va a afectar nuestra vida ni poner en riesgo la vida, pero sí es como el llamado de atención a que al segundo o tercer día de inicio de estos síntomas debemos consultar para iniciar un tratamiento rápido y de esa manera evitar complicaciones a futuro, sobre todo secuelas a nivel físico, facial, que quedemos con una secuela permanente de caída de caída de la cara, del párpado, que no lo podamos cerrar. Entonces son pacientes que también en parte del diagnóstico y del tratamiento son pacientes que van a requerir el uso de colirios oftálmicos. La protección ocular en este tipo de pacientes es importantísima porque el paciente no puede cerrar los párpados, el ojo se va a resecar, va a comenzar con un lagrimeo intenso. Entonces es importante definir esta parte. Otro pilar fundamental y tal vez importantísimo después del inicio del antiinflamatorio y del corticoide que nos desinflama este nervio afectado va a ser la terapia física. La terapia física en los pacientes que se diagnostican a tiempo va a hacer que tengamos menos secuelas físicas, menos secuelas a nivel muscular en la cara, y van a hacer que este tipo de pacientes pues recuperen la movilidad muscular y la fuerza muscular y la sensación de estesia en esta zona mucho más rápido. Entonces el pilar, haciendo una recapitulación, el paciente que presenta una disminución
en la fuerza, una disminución, caída del párpado, lagrimeo, desviación de la comisura labial. Estamos ante un paciente con parálisis facial. Los picos de edades entre los 40 y los 60 años, y el pico más importante a los 45 años. No tiene sexo definido para esta patología, ¿no? Puede ser hombres, mujeres, a cualquier sexo puede afectar. Si estamos en este tipo de pacientes debemos consultar a tiempo, porque entre las 48 y 72 horas es donde nos va a afectar mucho más esta patología al nervio que maneja los músculos de la cara. Entonces manejamos con antiinflamatorios, corticoides, dado el caso que el paciente lo pueda usar, contraindicados en los pacientes con diabetes, dado que eso hace que se suban estos niveles glucémicos o niveles de azúcar. Y después de realizar este diagnóstico, que lo podemos realizar como médico general, pues vamos a solicitar la terapia física, que va a ser un pilar fundamental para recuperar la movilidad, la fuerza y la estesia de esta zona afectada. La terapia física va a ir definiéndose en cuanto al tiempo, pues de acuerdo a la evolución de que el paciente vaya presentando en cuanto a la recuperación de la fuerza, a nivel de los músculos de la cara, del párpado. Entonces va a ser un cuadro que va a depender de la evolución para definir este tiempo. Lógicamente el paciente va a requerir una valoración por neurología, dado estudiar la causa posible de esta enfermedad, pero eso ya lo vamos a hacer por el servicio de consulta externa, dado que es una patología, vuelvo y lo repito, que la podemos manejar en nuestro medio, que estamos en un primer nivel de atención y no contamos tal vez con una atención especializada rápida. Este tipo de pacientes van a requerir un manejo ambulatorio, pero sí se requiere una valoración inicial, su médico de confianza o en el servicio de urgencias, con el fin de hacer un diagnóstico diferencial con el accidente cerebrovascular, dado que, digamos, en cierta manera tiene algunos síntomas o signos similares, que aunque pues en el médico que pueda identificarlos, los va a identificar de una manera rápida y definir si este paciente estamos ante un accidente, un ACV, un accidente cerebrovascular o una parálisis facial. Porque estamos ante un accidente cerebrovascular, pues sí vamos a requerir una atención en un nivel superior de complejidad, dado que requiere una valoración especializada, dado que va a requerir de imágenes diagnósticas como un TAC para ver que si existió algún daño a nivel central que genere este tipo de síntomas. Hablando de algún dato epidemiológico, se habla que de 100.000 personas puede afectar entre 15 a 30 personas. Ya, en nuestro medio es muy frecuente, he tenido la oportunidad de muchos pacientes han consultado en diferentes etapas de la parálisis facial, ya pacientes con 2-3 semanas de instaurada la enfermedad con una secuela ya física marcada, otros pacientes los cuales con episodios o cuadros de 24 horas en los cuales se ha podido instaurar el tratamiento adecuado, aunque vuelvo y repito, es una enfermedad que se autolimita, pero sí debemos diagnosticarla a tiempo e iniciar un tratamiento rápido, aunque no tengamos la causa específica de la enfermedad. Pero si nos habla que la parálisis facial o idiopática entre un 80-85% se debe a una enfermedad viral, pues vamos a iniciar una antiviral. En este caso utilizamos el aciclovir. Es importante, pacientes con enfermedades de base que generan disminución de la respuesta inmunológica, pues debemos cuidarnos, porque recordemos que los procesos virales respiratorios superiores como rinofaringitis, otitis, amigdalitis, que en algunas ocasiones no son generadas solamente por bacterias, sino también por virus, pueden migrar y causar este tipo de patología. Entonces, si estamos ante un cuadro de una disminución de la fuerza muscular en mi cara y unos 10 a 15 días atrás
tuvimos un proceso respiratorio viral, lo más seguro es que estemos ante un cuadro de parálisis facial de Bell. Hay una creencia popular que a veces uno como médico la escucha, pues y es normal y es respetable, que algunos pacientes indican que le dio el mal aire y que posterior a ello pues tuvo esa parálisis o esa deformidad en la cara. Pues no hay un estudio que nos indique que eso sea causal de esta patología. Como lo dije anteriormente, aún no se sabe por qué se genera esta patología, de ahí el nombre, que sea una parálisis idiopática, una parálisis que no tenga una causa hasta el momento. Entonces, pues es respetable las diferentes creencias, pero el llamado de atención o lo que queremos hacer es con estas charlas que estamos realizando es tratar de concientizar a la comunidad que hay diferentes patologías, las cuales si le enseñamos a nuestra gente a tratar de identificarlas a tiempo, evitaremos diferentes complicaciones o secuelas, tal vez, y la idea mía tal vez es disminuir que las personas tengan una disminución en su tasa de muerte, en su tasa de complicaciones, en su tasa de secuelas. De ahí que queremos llegar a toda la comunidad de esta manera, con tal vez no darles conocimientos médicos como tal, sí tratar de explicarles de una manera clara con el fin de disminuir riesgos, complicaciones, de que conozcan un poco este tipo de patologías en la casa y que puedan dar a conocer y que ayudemos a nuestros demás familiares, amigos, en los cuales digan, ve, esta patología, esta enfermedad es así, debes ir rápido al hospital, ¿no? Porque lo principal en nuestro medio, que tal vez no tenemos un sistema muy adecuado, un sistema ágil, oportuno, es tratar de prevenir la enfermedad y evitar complicaciones con el fin de tener una mejor vida. Estamos ubicados aquí en el consultorio del doctor Andrés Obando, al lado de Droguería Isabelita, prestos a ayudar a la comunidad, de servir a nuestro municipio y a los municipios aledaños, a los cuales también tenemos una gran acogida. Muchas gracias.